Buenas tardes, somos alumnos de Ingeniería en Electrónica de la Universidad Autónoma de Baja California. Estamos presentando nuestro proyecto de la materia de señales y sistemas del profesor José Jaime Esqueda Elizondo. El proyecto se llama Procesamiento de señales en LabVIEW. Los integrantes del equipo son Arcidiaga Pérez Carlos David, Olea Lucio V y yo, Sánchez Guzmán Alejandro. En introducción tenemos que debido a la pandemia, muchos estudiantes no han tenido el acceso a la utilización de laboratorios de electrónica, por lo que es difícil que ellos se familiaricen con instrumentos como lo son los osciloscopios, generador de funciones, analizadores de redes eléctricas, entre otros. El desarrollo de software y uso de placas de prueba con microcontroladores son de mucha ayuda, debido a que con una pequeña inversión se puede generar un pequeño laboratorio para experimentar y aumentar el nivel de comprensión de los estudiantes que en épocas de pandemia su único acercamiento a los laboratorios son los simuladores. Acerca del proyecto. Este proyecto lo decidimos llevar con la materia de programación visual, donde vemos el desarrollo de programas en LabVIEW, donde nos explican cómo desarrollarlos y creemos que de alguna manera nos puede beneficiar el hecho de mandar señales analógicas a la computadora y leer esos datos con la forma sencilla de programa que tiene LabVIEW, que es a través de bloques, donde se desarrolló un filtro pasabajas, se desarrollaron simulaciones de señales y cómo a estas les podemos implementar diferente amplitud, frecuencia, agregarle diferentes tipos de ruido como el gaussiano blanco y poder procesar señales del microcontrolador que teníamos en mente, que era el PIC 16F877A. ¿Cuáles son las características de este microcontrolador? Las características principales del microcontrolador están la velocidad de operación de 20 MHz con un ciclo de instrucción de 200 nanosegundos, conjunto de 35 instrucciones, capacidad de interrupción, modo direccionamiento directo, indirecto y relativo. Cuenta con 2 timers, comparador analógico y convertidor analógico digital CAD con una resolución de 10 bits. Para poder hacer uso del ADC se tienen que seguir los pasos siguientes: configurar los puertos, selección de canales, selección de los voltajes de referencia del ADC, tiempo entre conversor del ADC, control de interrupción y formato de resultados. Ahora, para esta parte del proyecto decidimos diseñar un filtro pasabajas digital, donde a través de LabVIEW vamos a implementar los bloques y vamos a hacer las respectivas conexiones para graficar los datos obtenidos de los microcontroladores y en ese caso mostrarlos de manera en gráficas dentro de la interfaz gráfica. Como se puede ver en la imagen de la presentación, tenemos el menú de Express y la de señal de análisis, donde podemos ver todo tipo de bloques que nos pueden ayudar a mejorar el análisis de estas señales. Ahora, el programa de filtro en LabVIEW se presentó un programa utilizado con el que se desarrolló todo el filtro y con el que se filtra la señal con el diagrama de bloques que se va a representar en la estructura del programa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un ciclo while que pues va a hacer que de manera infinita, porque tiene conectado un botón booleano falso que pues nunca lo va a detener, donde tenemos 3 bloques. Tenemos la señal simulada con ruido gaussiano integrado y tenemos el espectro de señal, la señal original y el filtro. En el filtro es donde aplicamos el filtro pasabajas de quinto orden para ver la diferencia. Los resultados del filtro digital serían los siguientes. Una vez ya simulados, aquí se presentan las gráficas obtenidas de la señal a través del LabVIEW, donde podemos encontrar la señal original con ruido gaussiano blanco, la señal con el filtro pasabajas y el espectro de la señal. Que del lado izquierdo tenemos la señal original, del lado derecho ya una vez pasado con el filtro, donde podemos notar una gran diferencia, ya sin que se note tanto el ruido, y debajo tenemos el espectro de la señal. Ahora vamos a presentar el filtro. Buenas tardes, vamos a presentar para el proyecto de señales y sistemas el filtro digital hecho en LabVIEW. Desarrollado. Aquí podemos presentar lo que es el diagrama de bloques, que es el que compone el programa. Este es el código. Podemos ver que esta es la señal entrante y aquí tenemos 3 graficadores que vendrían siendo el espectro de la señal filtrada y la señal original, que va a ser la que veamos. Ok, primeramente que nada, en el tipo de señal vemos que es sinusoidal con una frecuencia de 10.1 Hz y podemos ver que se le introdujo ruido blanco gaussiano y a este se le aumentó el 0.6. Ahora, a esta señal introducida se la vamos a conectar a los siguientes bloques, que es el espectro de señal, que nos va a ayudar a verlo, y el filtrado de señal, que aquí, como podemos ver, es un filtro pasabajas con topología Butterworth de orden 5. Ahora, para ver el funcionamiento del programa podemos iniciarlo. Una vez ejecutándolo podemos verificar cómo funciona el programa y podemos ver que en la parte de la señal original, ver cómo está trabajando la señal con el ruido blanco gaussiano, que cambia la forma de verlo, y después vemos la señal filtrada con el filtro una vez ya aplicado, y aquí vemos el espectro de la señal. Si yo selecciono aquí la gráfica, podemos ver, podemos ver que me manda directamente a la señal filtrada, y así es como funciona el diagrama de bloques del programa. Ahora, este está en un ciclo while que mantiene todo el tiempo el programa funcionando con un delay de 500 milisegundos. Y con esto concluye la presentación del filtro. Ahora mi compañero va a continuar. Voy a explicar lo que es el desarrollo del programa en LabVIEW para la comunicación entre precisamente el LabVIEW y el microcontrolador. Lo principal es que nosotros utilizamos un ciclo while para que el ciclo se estuviera iterando solo una vez que se inicializara. Una vez esto, pues bueno, solo se detiene con un botón, el cual se le va a estar mostrando al usuario en la interfaz de gráfica.
Y bueno, esto se va a iniciar con un botón el cual va a ser llamado como transmisión de datos. Una vez que se inicia esto, se va a tener pues, dos opciones, ¿no? Si es verdadero, se inicia; si es falso, no se inicia nada. Aquí es donde inicia nuestra librería de Visa, el cual le hemos llamado puerto de comunicación, y va a seleccionar el puerto de comunicación, ¿no? Esto es de manera manual y el usuario lo debe de seleccionar. Por otro lado, una vez que se selecciona, se va a abrir un puerto de comunicación, el cual al mismo tiempo va a tener un cierre. Esto es importante porque son como temas de transmisión que de la librería de LabVIEW. Y bueno, una vez hecho eso, para detener el programa que va a estar inicializado en otro ciclo while, para que se esté repitiendo la recepción de datos, se va a tener lo que es dos opciones para detener el programa. Una por una línea de error al momento de recibir los datos, o alguna que el usuario decida detener el programa. Como se había mencionado, se menciona durante el reporte, nosotros para desarrollar el programa tenemos que recibir datos del tipo strings. Entonces debemos de convertirlos a tipos numéricos. Este conversor siempre va a estar activo porque siempre se va a estar haciendo, no hay una opción alternativa. Y bueno, estos tipos de datos son de magnitud binaria, las cuales van de 0 a 1024, o una magnitud de 2 a la 10, es decir, 10 bits. Entonces, para poder hacer la conversión de una magnitud de 5 volts, lo que se hace es multiplicar la magnitud recibida por 5 y dividirla por 1024. Ese dato obtenido se va a graficar en la opción de Waveform Chart, la cual nos permite graficar valores numéricos de manera casi instantánea. Pasando a lo que es la interfaz gráfica de usuario, vemos que aquí tenemos lo que es el puerto de comunicación, el botón de iniciar comunicación, el de detener comunicación y detener el programa. A su lado lo único que tenemos es la gráfica donde se van a estar mostrando los datos a lo largo del tiempo, y tenemos lo que es la parte de amplitud. A su lado tenemos lo que es también una barra lateral, la cual nos va a estar permitiendo, una vez que se detenga el programa, movernos a lo largo del tiempo para ver la evolución de los datos. El desarrollo de la placa de adquisición de datos es simplemente un PIC, el cual va a estar usando un oscilador externo, que es un cristal de cuarzo, en este caso de 20 MHz, con dos capacitores en paralelo de 22 picofaradios, los cuales pues, van a ir directo a tierra, ¿no? Se va a estar utilizando una fuente de 5 volts, y bueno, eso es menos referente a lo que es el microcontrolador, ¿no? Pasando a lo que es la transmisión, estaremos utilizando un conversor de USB serie a TTL, el cual es un módulo comercial genérico, no tiene como una especificación estándar. Lo que sí es que se puede configurar a partir del PIC con unas partes que se van a mencionar en la programación. Y bueno, lo importante aquí es que se van a transmitir los datos por los pines 25 y 26, transmisión y recepción respectivamente, y estos van a ir de manera, por así decirlo, invertida a lo que es el conversor TTL a USB, ¿no? En este caso, el transmisor va a ir al receptor y el receptor al transmisor, viceversa, ¿no? Igual se alimenta con 5 volts todo el circuito. Y bueno, una vez dicho lo que es la parte del microcontrolador, pasamos a lo que es la programación del PIC. En términos básicos, se va a estar incluyendo lo que es la biblioteca. Bueno, se está utilizando el programa de CC Compiler, el cual nos permite programar microcontroladores, ¿no? Entonces se hace la inclusión del 16F867A, lo cual consiste en incluir su librería. Eso es lo que se está haciendo. Después se aclara que se vamos a estar trabajando con una conversión de 10 bits, esto es lo que significa la línea 2. Posteriormente, en la fila 4 estamos haciendo una declaración de fusibles, los cuales se refieren a que estamos usando un oscilador externo, un reloj externo. No queremos utilizar el watchdog. Tampoco queremos protección sobre voltajes, ni queremos un consumo de voltaje incremental. Por otro lado, tenemos un delay o un clock de 20 MHz, que eso hace referencia al oscilador que vamos a estar usando. Y después usamos lo que es la declaración del RS232, que es la comunicación con la que se va a estar haciendo entre el PIC y el adaptador USB a TTL. Y bueno, estamos usando un baud de 9600 con bits iguales a 8, sin bits de paridad. Y estamos haciendo aquí referencia a qué pines se van a estar utilizando para la comunicación. Se dice que es el puerto 6 y el C7. Estos son el pin 26 y 25 que se explicaron anteriormente. Después solamente creamos una variable de 16 bits llamada X inicializada en 0, y una variable de tipo flotante llamada V inicializada igual en 0. Después pasamos al programa principal, el cual simplemente iniciamos con la configuración del ADC ports, el cual en este caso es el pin A1, y posteriormente hacemos que la configuración sea con un reloj interno. Bueno, después de eso pasamos al ciclo while, el cual siempre va a estar ejecutándose, esto se refiere con el true. Y bueno, en este caso set ADC channel se refiere a qué canal vamos a estar usando. En este caso se configuró que sea el pin A1. Después hacemos un delay de 20 microsegundos, para después decirle que
va a hacer una lectura del ADC seleccionado, en este caso el puerto 1, y lo va a guardar lo que haya leído en X. Una vez que se guarda en X, se pasa a la variable V, y dicho eso, se va a tener como una variable de 16 bits. Esta se va a transmitir con el comando printf, y aquí estamos diciendo que va a tener como referencia dos dígitos flotantes, es decir, de decimales. Y aquí estamos también diciendo, después de la coma, qué variable queremos que se transmita. En este caso queremos que se transmita V. Explicando lo que es la parte del proyecto físico, tenemos lo que es la interfaz de usuario, que en este momento está procesando una señal. Y bueno, lo básico es que tenemos el botón de iniciar transmisión, de tener la comunicación y de tener el programa, ¿no? Cada que se inicia la transmisión hay un delay, hay un tiempo de espera. Y en la parte del circuito físico tenemos lo que es el microcontrolador con su respectiva comunicación por USB y una parte de atenuación de la señal. Tenemos lo que es el osciloscopio para ver la señal y nuestro generador de funciones, que usamos el celular con una aplicación. Aquí mostramos que tenemos una señal de 1.35 kHz, la cual se está viendo reflejada, o sea, es relativamente la misma en ambas partes. Y al momento de verla en lo que es las graficada en LabVIEW, podemos ver que al inicio tenemos algunos cuantos picos, bueno, hay como unas distorsiones, no es 100% fiel la señal. Y cuando aumentamos lo que es la frecuencia de la misma, esta empieza a notarse con picos. Cuando llegamos al límite más o menos establecido por la frecuencia que habíamos propuesto, que era de 26 kHz, y ahorita ya estamos a 22, se notan nada más picos, es decir, no termina de analizar toda la señal. Esto posiblemente es por cuestiones de LabVIEW, pero bueno, y del microcontrolador, ¿no? Y de la comunicación. Pero cuando vamos bajando la frecuencia de la señal, esta tiende a verse mejor, como se puede observar. No obstante, hay bastante ruido o falla de comunicación. El tiempo de espera entre ambos programas puede también ser un factor a considerar. Pero hay partes en frecuencias muy específicas donde parece ser que no termina de leer muy bien la señal, como se puede apreciar. A pesar de que se está dando una señal sinusoidal, como que no terminó de leerla. Por ejemplo, ahí estamos a una frecuencia baja de 770 Hz, 778. Procederé a explicar la parte simulada del proyecto. Como podemos ver, tenemos una interfaz gráfica de usuario de un generador de señales eléctricas. Al no tener un microcontrolador o un microprocesador que me genere la señal, en esta simulación lo que hicimos es hacer un generador de señales simuladas, ya sea que nos presente diferentes tipos de señales eléctricas, como podemos ver, seno, cuadrada, triangular, diente de sierra o señales de corriente directa. Vamos a empezar mostrando la señal seno, que podemos poner la amplitud que deseemos, ya sea con este controlador con una perilla o con este controlador de aquí, o simplemente poniendo la amplitud que queramos. Igual con los otros controladores funciona, poniendo el tipo de frecuencia que queramos que maneje la señal, su número de fase o su offset o componente de corriente directa. Y al iniciar el programa, vamos a ver. Voy a ir cambiando la amplitud conforme la vayamos alterando, al igual que su frecuencia, su componente de corriente directa, etc. Aquí están demás señales cuadradas, triangulares, diente de sierra o corriente directa, que esta se afecta directamente controlando su componente de corriente directa o su offset, que sería su amplitud. Tenemos un caso especial que es la señal cuadrada, en el que podemos alterar su ciclo de trabajo, disminuyéndolo o aumentándolo, para que los ciclos positivos sean mayores, o sea, su ciclo de trabajo. Si podemos ver, si ponemos un 100%, miraremos prácticamente una señal de corriente directa. Este tipo de señales son las que manejan las señales digitales. De igual manera, tenemos un botón de generador de ruido. Lo podemos ver mejor en una señal seno.
Al querer poner un ruido, simplemente tendríamos que activarlo y poner la amplitud de ruido que queramos y saber directamente en la gráfica. No solamente tenemos el ruido uniforme, el ruido blanco uniforme, podemos poner diferentes tipos de ruido, ya sea un ruido blanco gaussiano, que es lo que estuvimos viendo en las clases la mayoría del tiempo. Su amplitud podemos aumentar, al igual que otro tipo de ruido. Aquí sale un ruido periódico random o gamma, ruido gamma. Igual, se podría seleccionar que se necesite para la simulación. Si no se necesita ruido, simplemente se desactiva con este botón. Tenemos nuestro botón de paro que parará nuestra simulación. Ahora procederé a explicar o mostrarles el diagrama de bloques. Como podemos ver, aquí está nuestro generador de funciones, es esta parte de aquí, a la que entran los diferentes parámetros, un offset, la amplitud, la fase, la frecuencia, el ciclo de trabajo. Esos son sus datos de entrada y sus datos de salida de nuestro graficador, que es este, nuestro botón de paro, nuestro botón de generación de ruido blanco, amplitud de ruido blanco, y algo importante, también tenemos los string, que es lo del nombre a nuestros indicadores. Y algo importante es que estamos simulando conforme al número de muestras y frecuencia de muestreo con el que trabaja el microprocesador o microcontrolador que se usó para hacer la parte real del proyecto. Así que es una simulación, podemos decir, fiel a lo que se debería de ver en la vida real. Como podemos ver, todo está dentro de un ciclo while que nos va a permitir iterar indefinidamente nuestro programa hasta que un factor externo lo pare, en este caso nuestro botón de paro. ¿Cierto? Resultados. Como no tuvimos la oportunidad de generar señales mayores a 22 kHz, por lo que no tenemos la opción de mostrar el comportamiento de la DAC en su rango límite, es decir, antes de que se presente el efecto alias de manera teórica. No obstante, se presenta el resultado a diferentes frecuencias y su fidelidad al momento de graficarlos en el software LabVIEW. Como podemos ver en las dos siguientes imágenes, datos recibidos por una señal senoidal a 440 Hz y datos recibidos por una señal senoidal a 1 kHz, la forma de senoidal se mantiene. Pero en las siguientes figuras se observa cómo la señal ya no tiene forma de una señal senoidal, sino que empieza a tomar una forma triangular. En algunos puntos no logra tomar todas las muestras e incluso se llega a perder uno que otro ciclo de la señal, a pesar de que todavía está dentro del rango calculado. No obstante, ese es el rango recomendado, es decir, 4 veces menor la frecuencia de muestreo, en el caso de los datos recibidos por una señal senoidal a 5 kHz. Y vemos que los datos recibidos por una señal a 10 kHz es muy parecida a la de 5. Y para finalizar, en esta última figura se presenta el efecto alias. La señal parece como una señal puramente sinusoidal, lo cual, después de analizar las anteriores señales o líneas rectas, es fácil identificar que debería ser una señal más triangular, pero no, se asemeja a una senoidal. Pero esto es por el efecto alias. Estamos recibiendo una señal que no coincide con la que debería.